Buenas, buenas, ¿cómo va? Hoy les quiero compartir un modelo de gestión del cambio individual que, en mi opinión y experiencia, es muy poderoso. Se trata de el modelo ADKAR, que ya vamos a ver un poco qué significa, que cada una de estas son palabras, es un acrónimo. Pero antes quiero invitarte a una pequeña reflexión. ¿Querés cambiar? Cuando hago esta pregunta, en general, me miran con confusión que yo interpreto que atrás de eso hay y depende. Algunas cosas probablemente sí, otras probablemente no. ¿Ok? Entonces, ahí viene que les hago otra pregunta. ¿Querés mejorar? ¿Querés evolucionar? Y ahí la respuesta que recibo en general es un sí casi contundente. Y ahí es donde está la clave. Porque para poder mejorar, para poder evolucionar, hay que cambiar. Pero acá quiero traer una primera distinción entre dos tipos de cambio. El cambio interno, que es un cambio que yo inicié, y el cambio externo, que es un cambio que me ocurre. Invito a que piensen en algún momento, algún cambio que ustedes hayan generado. Intenten recordar cómo se sintieron, sensaciones, emociones. Y lo mismo a la inversa. Piensen en algún cambio que les ocurrió, que ustedes no eligieron, que otras personas decidieron que tenía que ocurrir. Y de nuevo, intenten recordar ahí cómo se sintieron, sensaciones, emociones. Si necesitan, invito incluso a que pongan pausa en el video para reflexionar un poquito más sobre esto antes de seguir. Cuando acompaño cambios o evoluciones, siempre, pero siempre, aparece la frase, las personas se resisten al cambio. Y yo resueno mucho más con esta frase, que las personas no se resisten al cambio. Las personas se resisten a ser cambiadas. Para mí acá está la clave. La resistencia aparece cuando el cambio es impuesto, sin participación, no cuando las personas se eligen e impulsan el cambio. Y acá otra cosa importante es que cada persona procesa el cambio de manera diferente. Para acompañar ese cambio individual, el modelo ATCAR puede ser una gran herramienta de ayuda. Ahora, ¿qué es? Como les decía hace un ratito, ATCAR es un modelo de cambio individual que describe resultados necesarios que una persona tiene que alcanzar para que el cambio ocurra de manera efectiva y sostenible en el tiempo. Fue desarrollado por Jeff Hiat, CEO de Prosi hace 20 años, y en este libro que ven acá es donde el modelo aparece explicado por primera vez. El modelo está basado en miles de estudios de casos reales de cambio organizacional y tras muchas investigaciones y experimentos, descubrió que en la mayoría de los casos en que los cambios fracasaban era por las personas. El cambio individual de las personas es la base para el éxito de cualquier cambio organizacional. Si las personas no consiguen resultados exitosos en su propio metro cuadrado, es muy difícil que la organización lo consiga. Acá es un acrónimo y representa 5 etapas en que una persona necesita atravesar para lograr un cambio sostenible. Awareness, conciencia; desire, deseo; knowledge, conocimiento; ability, habilidad; y reinforcement, refuerzo. Veamos cada una. La primera etapa del modelo busca generar conciencia sobre la necesidad de cambio. Nos invita a respondernos preguntas como ¿por qué es necesario cambiar? ¿Por qué ahora? ¿Qué pasa si no cambiamos? ¿Qué pasa si no hacemos nada? Sin conciencia es difícil que alguien pueda comprometerse genuinamente con un cambio. Si en una organización, por ejemplo, queremos impulsar una cultura de feedback, y para lograrlo simplemente forzamos a las personas a darse feedback, generamos un espacio todos los viernes para que se den feedback, estamos pasando directamente a la acción, sin haber generado primero esta conciencia.
En esta primera etapa, lo fundamental es visibilizar los problemas que surgen por la ausencia del feedback, como conversaciones superficiales, malos entendidos, baja colaboración, alta rotación, mal clima, lo que sea. La conciencia se genera cuando las personas se entienden por qué es necesario cambiar, por qué es necesario cambiar ahora, qué consecuencias puede tener si no lo hacemos. Ahora, ¿qué pasa? Tener conciencia no garantiza el cambio. Y ahí aparece la segunda etapa, que es el deseo. Tenemos que tener el deseo y la motivación para poder cambiar. Porque cambiar no es fácil. Implica esfuerzo, genera incomodidad, por lo que esa motivación tiene que ser incluso más grande que esa incomodidad. Es la motivación interna que nos impulsa a actuar, aunque por ahí implique cierta incomodidad. Siguiendo con el ejemplo del feedback, una vez que la necesidad de cambio está clara, el paso siguiente es que las personas quieran formar parte de ese cambio. Podemos, por ejemplo, generar ese deseo conversando con los equipos sobre beneficios concretos que una cultura de feedback puede tener en las relaciones laborales, en conversaciones más auténticas, mayor aprendizaje colectivo, mejor clima, reducción de conflictos. Si empezamos a conversar de esto, puede despertar un deseo auténtico en las personas de trabajar en un lugar donde esas cosas estén presentes. Y por lo tanto, querer hacer algo para lograrlo. Ahora, de nuevo, si bien podemos tener conciencia y podemos tener la motivación, no alcanza con esto. Acá aparece la tercera etapa que es el conocimiento. Necesitamos saber cómo hacerlo, qué herramientas utilizar, cuál puede ser ese primer próximo paso para dar. Siguiendo con el ejemplo, con la conciencia y el deseo presentes, tenemos que brindar herramientas, conocimiento para que el cambio sea posible. Para eso podemos, por ejemplo, ofrecer workshops sobre habilidades conversacionales, sobre técnicas de feedback efectivo, sobre escucha activa, sobre comunicación no violenta, o lo que consideremos apropiado. Lo que buscamos acá es preparar a las personas para que puedan actuar con claridad y confianza, reduciendo por ahí la incertidumbre sobre, che, pero yo no sé dar feedback. Y acá tenemos que tener cuidado, ya que muchas veces he visto que en las organizaciones empezamos por esta etapa. Damos capacitaciones porque queremos impulsar el feedback, pero comenzar por el entrenamiento puede no ser lo más apropiado, ya que si no hay conciencia, si no hay deseo, le estamos dando herramientas que van a quedar ahí en la nada. Es muy poco probable que el cambio sea exitoso. Ahora, saber qué hacer, tener los conocimientos, tampoco es suficiente para poder hacerlo. Por eso en la cuarta etapa es la donde aparece la habilidad, la capacidad para implementar ese cambio, para ejecutar esos nuevos comportamientos. Esta etapa tiene que ver con la capacidad real de poner en práctica ese conocimiento adquirido. Siguiendo con el ejemplo, lo que tenemos que hacer en esta etapa es fomentar la práctica, generar un contexto seguro donde las personas puedan dar pequeños pasos, practicar en situaciones reales, quizás iniciando con espacios de feedback apreciativo para luego ir escalando en situaciones más complejas a medida que se va afianzando esa habilidad. Y en la quinta etapa, lo que se busca es sostener ese cambio en el tiempo. Las personas en general tendemos a volver a los hábitos anteriores si no hay un refuerzo. En el ejemplo anterior, lo que tenemos que buscar hacer es impulsar espacios de seguimiento y reflexión periódicos para ver cómo nos está yendo, celebrar los avances, por más pequeños que sean, reconocer a quienes están haciendo el esfuerzo por mejorar, por dar feedback, por ejemplo, ¿no? Bien, aunque a veces hablamos como de etapas en ADCAR, no es una lista de pasos lineales que tenemos que seguir. Más bien son resultados que cada persona necesita alcanzar para que el cambio sea realmente sostenible en el tiempo. Por ejemplo, en la primera etapa lo que buscamos es que la persona sea consciente. En la segunda, que tenga el deseo. Y así en cada una de las etapas. Entonces, no son pasos, sino que más bien son resultados que tenemos que buscar en cada una de estas etapas. Bueno, hasta acá. El modelo ADCAR es una herramienta que nos puede ayudar a que aumenten las probabilidades de éxito de un cambio, nos permite gestionar el cambio que todavía no iniciamos y también nos puede permitir identificar a dónde
un cambio está fallando en base a hacer un análisis de estas etapas y en base a eso tomar decisiones. Bueno, espero que este contenido os haya sido de valor. Si quiere profundizar, me escriben y la seguimos. Nos vemos la próxima. Abrazo.